Hola, soy Víctor. Quiero estudiar Ingeniería en Sistemas porque sé que con la tecnología voy a poder ayudar a Guatemala. Mi familia proviene de Jutiapa, mi papá y mi mamá, de una aldea que se llama Palos Abrazados. Vino acá como nómada, casi no tenían nada, digamos, la parte en la que estamos ahorita eran solo 3 láminas de un nivel. Fue muy difícil para ellos, mi mamá torteaba, mi papá salía a trabajar de muy temprano, mi papá era pintor. Parte de lo que he aprendido mis papás me lo enseñaron, a pesar de que mis papás solo estudiaron hasta sexto primaria. Esa es una de las grandes lecciones que me dio la vida, porque a veces alguien que no tiene estudios te puede enseñar mucho más que alguien que tiene títulos grandilocuentes. Para mí la vida ha sido una maestra. Mis papás ocultaron cuando yo crecí que éramos pobres y lo ocultaban mi madre quitándose el pan de la boca para dármelo a mí cuando yo pedía más comida, porque por eso soy chonchito. Estudié en una escuela pública que está acá abajo de mi casa hasta sexto primaria. Era de esas escuelas en las que a veces habían clases, a veces no. Siempre me ha gustado aprender cosas que aprendía y que sí dominaba, luego las explicaba a mis compañeros. Esa es una de las grandes herramientas que mi papá me dio, mi machete y el ser perseverante, el tener coraje para luchar por lo que querés. Tuve todo lo necesario, nunca tuve que pasar pena ni nada. Mi infancia fue muy limitante, ahora que lo veo, porque en ese momento no lo veía. Mi papá jamás faltó, mi mamá jamás faltó. Pude haberlo tenido todo como los demás, pero tal vez tuve lo que alguien que tiene todo no lo tuvo, que es la atención de sus papás y el cariño de sus papás. La curiosidad la ha traído desde bien niño. Siempre le he ido apoyando con lo que pueda, ¿va? Para que él logre ir desarrollándose en lo que él pretende, ¿va? Pues él es creo que es el más inteligente de los 4. Le gusta estar en su computadora, programando, dice él. Yo veo a mi hermano como un sinónimo de disciplina, que trata de hacer todo lo que él se propone. Conocí los libros cuando entré a Quinal porque en mi vida había leído un libro. Me dio mucho miedo cuando llegué a Quinal porque era alguien que venía de una educación súper baja. Tenía que ponerme a la altura. De hecho, mi vida cambió un montón cuando entré a Quinal. Yo no tenía la bendición de preguntarle a mis papás algo sobre matemáticas, algo sobre ciencias. Entonces mi papá, el camino que encontró para responder todas las dudas que yo tenía, porque era alguien muy curioso, fue comprarme enciclopedias y comprarme una computadora. Esas enciclopedias me las tragaba todos los días. Era una forma de aprender. Siempre me pregunto cosas y una de esas fue a dónde quiero llegar. Y claro está que no puedes llegar al lugar en el que querés si no sabes a dónde llegar. Y uno de los principales problemas de la juventud en Guatemala es que no sabe a dónde ir. O eres muy joven y no sabes, o eres muy viejo para darte cuenta de que eso querías. Yo no quería caer en esa cuenta, ¿sabes? Quería saber a dónde quería llegar, a qué personas quería conocer, qué lugares quería conocer, y todas las fuerzas que tengo las impulso hacia eso. Cada cosa que viene a mis manos es como, esto me lleva a donde quiero ir. Y así es como he ido esclareciendo mi vida. Quiero fundar mi propia empresa, quiero hacer software. Quiero hacer software que ayude a la gente. Mi propósito de vida es ayudar a gente. Yo recuerdo algo muy importante de Víctor, que es una persona que está luchando. Y él, consciente de la situación de su familia, dijo, voy a trabajar y a estudiar. Y estuvo un buen tiempo así, estudiando y trabajando al mismo tiempo. Algo que cuesta demasiado, porque la carga académica en Quinal es muy grande. Sí, pero lo que te hace diferente es la forma en la que te levantas. Te puedes caer 1000 veces, pero te tienes que levantar 1001. Porque si mi papá se hubiera quedado donde estuvo, pues allá estuviera yo chapeando o haciendo cosas como esas, ¿sabes? El deseo de dar, pues, es una herencia de mi padre, de mi madre. Así que ayudaron a construir la escuela en la que yo estudié. Es justo devolverle algo a la vida. Lo que queríamos era ir a dejar refacciones a los niños de la Sexta Avenida. La fundación se llama Hope in You y hemos tenido un alcance como de 40 jóvenes. Nosotros no le pedimos dinero a las personas que nos ayuden, sino que de nuestro propio dinero estamos como, wow, tú solo ayúdanos a repartirlo, tú solo ayúdanos a darlo. Hemos hecho visitas a niños con cáncer, a personas de la calle, indigentes, hemos ido a dejar refacciones y él es la persona que toma la iniciativa, el que convoca a todos, el que hace las reuniones, entonces yo lo veo como una persona muy consciente.
Le quiero agradecer a la Fundación por las oportunidades que está brindando. Créanme que ayudan a mucha gente a que salga de sus limitaciones. Yo les prometo que soy un buen postulante. Creo que tengo las aptitudes y las actitudes para ser un excelente alumno, un excelente portador de la beca. Lo que quiero hacer es marcar Guate, ayudar a que la balanza socioeconómica que se tiene se establezca y haya un equilibrio. Quiero dejarle una mordida a Guatemala.